La cavidad nasal y el sistema gastrointestinal son dos estructuras anatómicas vitales en el cuerpo humano. La cavidad nasal desempeña un papel fundamental en el proceso respiratorio, mientras que el estómago es esencial para la digestión de los alimentos. En ocasiones, cuando se requiere administrar medicamentos, nutrición o realizar procedimientos diagnósticos, se utiliza una sonda nasofaringea para acceder a través de la cavidad nasal hasta el estómago. La cavidad nasal es la parte superior del sistema respiratorio y se compone de fosas nasales, cornetes y senos paranasales. Está revestida por una mucosa que contiene cilios y glándulas. Además, esta cavidad está conectada a la faringe a través de las coanas. La sonda nasofaringea es un tubo delgado y flexible que se inserta a través de una fosa nasal y se dirige hacia la faringe. El objetivo principal de esta sonda es llegar al estómago a través del esófago para realizar diversas acciones, como administrar líquidos, alimentos o medicamentos directamente en el tracto gastrointestinal o recolectar muestras para el análisis. En resumen, la sonda nasofaringea es una herramienta utilizada para acceder a través de la cavidad nasal hasta el estómago. Este procedimiento permite administrar sustancias o recopilar muestras en el sistema gastrointestinal, con fines médicos o terapéuticos. La comprensión de la anatomía y función de la cavidad nasal y el estómago es esencial para llevar a cabo esta técnica de manera segura y eficaz. Para comenzar el trayecto, la sonda nasogástrica debe pasar por la cavidad nasal, para adentrarse así en el vestíbulo nasal. Histológicamente, ambas zonas contienen una abundante cantidad de glándulas sebáceas, serosas y mucosas. El vestíbulo nasal cuenta con un epitelio plano estratificado queratinizado, mientras que la cavidad nasal está dividida en dos partes, respiratorio y olfatorio. El tejido histológico olfatorio tiene células sustentaculares olfatorias basales con forma de cepillo, las cuales también contienen glándulas de Bowman, mientras que el tejido histológico respiratorio tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Este cuenta con células caliciformes, ciliadas, en cepillo, cerosas, Kulczynski y basales. La faringe es un órgano tubular ubicado en la parte posterior de la boca y la cavidad nasal, y se extiende hacia abajo hasta el esófago. Tiene una estructura histológica característica que incluye varias capas y tejidos diferentes. La mucosa. La mucosa de la faringe está revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Este tipo de epitelio proporciona protección contra el roce y el daño mecánico. En segundo lugar está la lámina propia, debajo del epitelio, y es un tejido conectivo laxo. Contiene fibras elásticas y colágenas, así como células inflamatorias y vasos sanguíneos. Además, en esta capa se encuentran las glándulas mucosas que secretan moco para mantener la faringe lubricada. En tercer lugar está la capa muscular. La faringe tiene una capa muscular compuesta por músculo estriado en su parte superior y músculo liso en su parte inferior. En cuarto lugar tenemos la capa adventicia o serosa. En la parte externa de la faringe se encuentra una capa de tejido conectivo denso y regular que se conoce como adventicia en las áreas adyacentes a las estructuras vecinas y serosa en las áreas que están en contacto con vísceras huecas. Es importante destacar que la faringe muestra variaciones en su estructura histológica a lo largo de su extensión, ya que se divide en tres regiones diferentes: faringe superior, nasofaringe, faringe media o orofaringe y faringe inferior, laringofaringe. Estas regiones pueden presentar algunas diferencias en la organización de las capas histológicas, especialmente en la distribución de las glándulas mucosas y la proporción de tejido muscular estriado liso. La laringe se encuentra en el límite entre las vías aéreas superiores e inferiores. Esta se encarga de la fonación y además de proteger las vías respiratorias inferiores. Anatómicamente, la laringe tiene 9 cartílagos, 3 cartílagos únicos, que son el tiroides, epiglotis y el cricoides, y 6 pares, 3 aritenoides, 3 cuneiformes y 3 cuniculados. Todos estos cartílagos forman la laringe, lo que los une son los músculos y ligamentos. El cartílago tiroides se une al hueso ioides mediante el ligamento tiroidea. Hacia abajo el cartílago tiroides se une al cartílago cricoides mediante el ligamento cricotiroidea, y la epiglotis se adhiere a el cartílago tiroides. Histológicamente tiene 3 niveles: la supraglotis, que es la epiglotis con el vestíbulo laringeo, el pliegue vestibular y el ventrículo laringeo; la glotis, que es el pliegue vocal, que tiene una porción de la laringe que permite la fonación; y la subglotis, que es la región ubicada por debajo del pliegue vocal, que se extiende hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Los elementos esqueléticos de la laringe son el cartílago tiroides, cricoides y aritenoides. Estos se constituyen por tejido cartilaginoso y hialino. La mucosa laringea, con excepción de los pliegues vocales, está cubierta por un epitelio respiratorio y contiene glándulas seromucosas y en parte también folículos linfáticos. La entrada de la laringe está cubierta por la epiglotis móvil. La epiglotis consiste en una placa de cartílago elástico con forma de cuchara que exhibe poros grandes y está revestida por una mucosa.
En la superficie lingual de la epiglotis y también en una gran extensión de la superficie faringea, la mucosa posee un epitelio estratificado plano no queratinizado. En el lado laríngeo se encuentra principalmente el epitelio respiratorio y también epitelio estratificado plano no queratinizado. De la lámina propia hay glándulas seromucosas. En la supraglotis la mucosa forma los dos pliegues vestibulares. Por debajo de los pliegues vestibulares se encuentra el ventrículo laríngeo. Los pliegues vocales mismos están cubiertos por un epitelio estratificado plano no queratinizado, por separado por un espacio estrecho de tejido conjuntivo. Se encuentra el ligamento vocal, que en su mayor parte está formado por fibra elástica y solo contiene unas pocas fibras colágenas. Las fibras elásticas del ligamento vocal constituyen el borde craneal del cono elástico, de forma tubular, que bajo la mucosa se dirige caudalmente hacia la superficie interna del cartílago cricoides. El ligamento vocal cubre el músculo vocal, tejido muscular estriado, el cual corresponde a las porciones mediales del músculo tiroritenoideo. Contiene tejido conjuntivo de densidad variable y solo algunos capilares sanguíneos. No hay capilares linfáticos. El esófago es la primera porción del tubo digestivo. Es fibra muscular de 25 centímetros de largo que se extiende desde la faringe a nivel de C6 hasta el estómago a nivel de T11. Está formado por musculatura longitudinal y circular, la cual participa activamente en el paso del bolo alimenticio y evita el reflujo desde el estómago. Debido a esto, forma parte del sistema digestivo. El esófago está dividido en 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. Como el esófago es la tercera parte del tracto gastrointestinal, está conectado en cada uno de sus extremos con otra parte de este conducto, lo cual genera dos uniones, las cuales estas son unión faringoesofágica y la unión gastroesofágica. Histológicamente, la pared del estómago está integrada por 4 capas principales: la mucosa, que presenta un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Debajo de él continúa una gruesa capa de tejido conjuntivo denso, en el cual corresponde a la lámina propia, la que presenta abundantes glándulas de secreción. Se observa además un gran número de nódulos linfáticos. La muscular de la mucosa presenta solo una capa gruesa de fibras musculares lisas longitudinales y determina el límite entre la lámina propia y la submucosa. La submucosa es poco desarrollada, constituida de tejido conjuntivo laxo, presenta plexos nerviosos submucosos a lo largo de su estructura y numerosos vasos sanguíneos. La muscular está conformada por una gruesa capa circular interna de músculo liso y otra longitudinal externa más irregular y delgada. Entre ambas capas musculares se observa una delgada banda de tejido conjuntivo laxo, muy irrigada y con plexos nerviosos mientéricos. Y por último, la adventicia, que es la capa más externa del esófago, cubre a la capa muscular y esta está formada por tejido conectivo. Histológicamente, la pared del estómago tiene 4 capas. La mucosa, que está formada por epitelio cilíndrico simple, cubierto por una capa de mucosa protectora que es alcalina. La capa epitelial contiene numerosas invaginaciones llamadas criptas gástricas, que se extienden profundamente hacia estructuras llamadas glándulas gástricas. Dependiendo de la parte del estómago, estas glándulas contienen varios tipos de células: células mucosas del cuello, que producen una capa de moco, células parietales que secretan ácido clorhídrico y células principales que liberan pepsinógeno. La submucosa consiste en tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos y nervios. La capa muscular externa está formada por 3 subcapas de músculo liso. Capas oblicua interna, que se encuentra en todo el órgano y funciona en unísono con otras capas para producir el movimiento fisiológico y las contracciones del estómago necesarias para la digestión. La capa circular media está localizada concéntricamente en el eje longitudinal del todo el estómago y tiene un papel importante en la formación del esfínter pilórico. La capa externa longitudinal está situada en las 2 curvaturas en disposición longitudinal. Y por último, la serosa, que es el peritoneo visceral que cubre el estómago. Finalmente, la fosa nasogástrica llega al estómago. Su función es la digestión tanto mecánica como química de la comida ingerida. Este está localizado dentro de la cavidad abdominal en una pequeña área llamada la cama del estómago. Abarca varias regiones del abdomen, incluyendo el epigastrio, la región umbilical,
el hipocondrio y el flanco izquierdo. Tiene 4 partes principales que son el cardias, que está rodeado por el orificio del cardias o hiato esofágico, el fondo gástrico, que es la porción dilatada superior del estómago, el cuerpo gástrico, que es la porción más grande de este órgano, y la porción pilórica, que se divide en 2 partes, el antro pilórico, que está conectado al estómago, y el canal pilórico, que está conectado al duodeno. Además, el estómago tiene 2 curvaturas desiguales. Curvatura mayor, que comienza en la incisura del cardias, formada entre el borde del esófago y el fondo gástrico, y una curvatura menor que presenta una pequeña escotadura llamada incisura angular, que marca la línea de intersección entre el cuerpo gástrico y la porción pilórica del estómago.